Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 17, ciclo 2018-1. Bien, vamos con el proceso de descolonización. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta en este proceso es cuál es la causa de la aparición del proceso de descolonización, y tenemos tres elementos básicos. Lo primero es el debilitamiento de las potencias coloniales. Y es que después de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ponerlo aquí, después de la Segunda Guerra Mundial, si bien es cierto, Francia e Inglaterra pertenecen al bloque de los aliados que finalmente terminó ganando la Segunda Guerra Mundial, esta guerra, como en su primera fase de desgaste, ha ocasionado una erosión tanto en el aspecto económico como en el aspecto político de estos países. Ahora, pero me preguntarás, profesora, ¿y por qué solamente tengo que ver a Francia e Inglaterra? Porque recuerda que Francia e Inglaterra son aquellos países que durante el imperialismo posterior a la Segunda Revolución Industrial han tenido la mayor cantidad de colonias en el mundo. En el caso de Inglaterra, ha tenido, por ejemplo, en Asia, en África, en América, ¿no? Y lo mismo en el caso de Francia. Entonces, esta pérdida del poder económico y político de estas expotencias va a hacer que ya no puedan mantener a sus excolonias y, por lo tanto, poco a poco ir soltándolas. Recuerda que lo más importante es lo que significa para ellos las colonias. ¿Qué significa para ellos la posición de mano de obra, mercado y materia prima? Pero cuando ya no se puede mantener en las colonias, es casi imposible mantener también una industrialización, por lo tanto ya no hay motivo por el cual tener a esas poblaciones. Ahora, aunado a esto están los movimientos nacionalistas, que básicamente están buscando la reivindicación social, política y económica de las sociedades después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces aparecen movimientos raciales, movimientos nacionales, como en la India el de Mahatma Gandhi, o como en África algunos de corte racial en contra de los sometimientos ingleses, ¿no? Luego está el interés de expansión de Estados Unidos y la Unión Soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial aparece un periodo llamado Guerra Fría, y eso es sobre lo que te quiero hablar en este momento, Guerra Fría. Si vemos aquí la Segunda Guerra Mundial, en nuestra línea de tiempo, todo esto desde el año 45 hasta el año 89 es Guerra Fría. Profe, ¿por qué me ha puesto como punto de final el año 89? Porque en el año 89 cae el símbolo de la Guerra Fría. Yo no te estoy diciendo que la Unión Soviética se desintegre en el 89. Sabemos que la desintegración de la Unión Soviética es en el 91 hasta el año 93. Pero ¿cuándo comienza la debacle de la Unión Soviética? ¿Cuándo empieza el fin de la Unión Soviética? Comienza, por supuesto, en el año 89, cuando cae el muro de Berlín. Por eso, simbólicamente, la Guerra Fría comienza en el 45 y termina en el 89. Dentro de la Guerra Fría tienes en el año 49, ¿no? En el año 49, la aparición de la guerra de la Revolución China, 1949, en su fase comunista. Luego tienes en el 53 el Tratado de Panmunjom, que termina con la Guerra de Corea. Luego tienes en el 59 la Revolución Cubana, y luego en los 60 lo que conoces como la coexistencia pacífica. Entonces, y después de los 60 y bueno, entre los 50 y 60 tienes el proceso de descolonización, que propone la intervención de la Unión Soviética y Estados Unidos como parte de su expansión. Recuerda que para estos años, en plena Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética están buscando aliados hacia sus bloques. Son los países prosoviéticos y los países procapitalistas. Los países prosoviéticos y procapitalistas son aquellos que van a apoyar las ideales de estos dos bloques, ¿no? ¿Quién va a ganar la Guerra Fría?
la Guerra Fría la va a ganar aquel país que tenga más apoyo en bloque y por supuesto que sepa organizar mejor su economía. Entonces es por eso que Estados Unidos y la URSS están buscando la independencia de Asia y África, no porque sean buena gente, ni porque quieran la paz mundial, ni porque hayan aprendido la Segunda Guerra Mundial, sino básicamente porque están buscando un poco de agua para su molino, es decir, el apoyo de sociedades pequeñas que le permitan tener mercado, mano de obra y materia prima. Entre los países que van a pasar por el proceso de descolonización, tenemos en primer lugar a Argelia. En el caso de Argelia, tú recuerdas que es un país africano que está sometido o ha estado sometido por mucho tiempo por Francia y que tú sabes que Francia ha sido dividida durante la Segunda Guerra Mundial en la Francia de Vichy y la Francia de Charles de Gaulle. Principalmente en la Francia de Charles de Gaulle en el año 62 reconoce la independencia de Argelia con su líder Ahmed Ben Khedda. Ahmed Ben Khedda, ¿no? Quien va a liberar el territorio de los franceses a través del Pacto de Evian. El Pacto de Evian va a permitir la disposición y con el conocimiento de la posición de los argelinos frente a la independencia, que va a evitar una guerra civil porque se va a llegar a la libertad de la mejor manera, de la manera más libre, de la manera más democrática posible. Además está la independencia de la India, y cuando hablamos de la India, indefectiblemente debemos hacer mención a Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, en el caso de Mahatma Gandhi tiene algo interesante que es su sistema o su estrategia para la independencia. Tú recuerda que la India tiene una relación dependiente de Inglaterra desde el imperialismo con la reina Victoria, y que el que va a propiciar las ideas de independencia es Mahatma Gandhi. Ahora, ¿cómo lo haría? Básicamente eliminando las formas de dependencia, que son tres. Una, la dependencia de mano de obra, mercado y materia prima. Las ideas de Gandhi nacen a partir de su estancia en Inglaterra y su conocimiento de la economía clásica de Adam Smith, en donde el mercado es libre, en donde la oferta y la demanda son variables que regulan el mercado, pero cuando él llega a la India eso no se cumple. Es más, el discurso está muy bien, es perfecto, pero en la India siguen manteniéndose mano de obra en condiciones no aptas para el trabajo. Es por eso que él comienza la independencia con una máxima que es el de la guerra con la no violencia, ¿no? La guerra o la independencia sin violencia, ¿no? Es su máxima. Él dice, no tendremos armas, no tendremos potencia militar, pero eso no es necesario para hacer la independencia, solo hay que limitar los accesos de Inglaterra a todo lo que nosotros representamos como parte de la industria. En este caso, mano de obra, mercado y materia prima. Así que dejan de producir, dejan de comprar, y esto hace que poco a poco Inglaterra vaya perdiendo el interés en esta colonia, porque sale más caro mantener a la colonia que lo que ellos van a producir. Es por eso que van a ser liberados, obviamente con intervención en algún sentido de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Bien, cuando Mahatma Gandhi divide la India o independiza la India, se divide en dos. Se divide en la India y Pakistán, que a su vez se divide en dos, en Pakistán y Bangladesh, como lo ves ahora. Finalmente tienes la independencia de Indochina. Y cuando hablamos de Indochina, su líder, ya tú sabes, es Ho Chi Minh. Y es un movimiento que busca la independencia de Indochina de una colonia más grande que es Francia, ¿no? Que
es derrotada por las tropas indochinas en la batalla de Dien Bien Phu y además al mismo tiempo reconoce entonces la independencia del territorio, o sea, los indochinos son libres a partir de la batalla de Dien Bien Phu. Pero fue dividida, está Francia, divide esta colonia, o sea, Indochina, a través del acuerdo en la conferencia de Ginebra, iban a aparecer tres regiones de Indochina: Laos, Camboya y Vietnam. Bien, vamos con la Revolución China. Mira, cuando hablamos de la Revolución China tenemos que precisar cuáles son las causas para poder determinar cuáles son las fases, ¿no? En el caso de las causas, lo primero que hay que ver es que la Revolución China puede llevarse a cabo gracias a el debilitamiento del gobierno imperial. Porque tú sabes que, gobierno imperial, tú sabes que en China hemos pasado a lo largo de su historia por diferentes dinastías que gobiernan. Por ejemplo, la primera, la dinastía Xia, Zhou, Qing, Han. La Qing, que es la más importante que siempre hemos visto, es más, en la semana número 3 creo que habíamos revisado el imperio chino. Habíamos revisado que Shi Huangdi, su emperador, se había quedado a la posteridad, la imagen de esa dinastía había quedado a la posteridad gracias a el mausoleo y la famosa Gran Muralla China, ¿verdad? Entonces aquí se pone fin a las dinastías, a los gobiernos familiares, imperiales, a los gobiernos de familias e imperiales. Por otro lado, el dominio del imperialismo inglés desde la Guerra del Opio del año 39 al año 42 también es una causa para el resquebrajamiento de la sociedad china, que va a llevar, una primera fase nacionalista que le permita la reorganización, no solamente social, sino también política. Además, la burguesía de tendencia nacionalista, mira, esa burguesía de tendencia nacionalista es la que ha hecho grande a China, porque después de su revolución es la burguesía que primero se cierra y que ahora ha llevado a China a ser uno de los grandes gigantes asiáticos, la que ha tomado un protagonismo importante en el sentido de que ellos ya no tienen intereses familiares, no mucho más, sino en contraparte intereses de tipo económico que no tienen nada que ver con las organizaciones parentales, ¿no? O de parentesco. El representante de la Revolución China en su etapa nacionalista, que es la primera etapa, es Sun Yat-sen. Sun Yat-sen, vamos a ponerlo por acá, funda el Kuomintang, que es el Partido Nacionalista del Pueblo, e instala un gobierno republicano en Nankín, ¿no? Y con eso se pone fin a la monarquía en 1912, ¿no? Fin de la monarquía imperial de China. En el año 34, el gobierno de Chiang Kai-shek, bueno, hay que tomar en cuenta aquí algo, que Sun Yat-sen en el año 26 deja el poder en manos de Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek es su delfín, ¿no? Que va a tener una idea de China como un espacio global, ¿no? China como, como una sociedad que no hace distinciones de lengua ni de costumbres, lo cual es, socialmente incorrecto, pero lo va a llevar así hasta el año 34, y del año 34 al año 35 hay una nueva ideología que se contrapone a la de Chiang Kai-shek, que es la de Mao Zedong o Mao Zedong en una China comunista, que propone que hay que respetar las formas tradicionales de las sociedades, y que el proyecto nacionalista de crear una China unitaria no responde a las necesidades tanto culturales como sociales que se vienen presentando para el momento. Por eso que se contraponen. Cuando se contraponen, la guerra es cruenta, encarnizada,
los comunistas huyen al norte y difunden sus planteamientos para poder golpear con fuerza, y en el norte van a ser ayudados por la Unión Soviética. En el año 37, básicamente hay una alianza de nacionalistas y comunistas porque hay un peligro común externo, y ese peligro común externo es Japón, ¿no es cierto? Para nosotros los occidentales es un poco difícil poder pensar que dos enemigos, dos sociedades, dos pensamientos opuestos se pueden juntar en contra de un enemigo común, pero tú recuerda que la filosofía china propone que no se pueden pelear de manera interna cuando la amenaza viene desde fuera, así que se junta, hacen un alto a su guerra, Sun Yat-sen y Mao Zedong se juntan por la defensa de China, y luego cuando sacan a los japoneses, bueno, la guerra entre los dos todavía permanece, continúa, ¿verdad? Con el objetivo, obviamente, de poner a salvo de cualquier ideología dependiente a China, ¿no? Luego tienes al partido o a la fase comunista. Cuando hablamos de la fase comunista, hablamos de que en el año 49 los comunistas toman Pekín y fundan la República Popular China bajo el liderazgo de Mao Zedong o Mao Zedong, que finalmente va a ser el que lleve a la revolución hasta el final. En el segundo plan, del año 52 al año 57, se busca industrializar China. Esta industrialización es tomada del modelo soviético, y es que tú, a ver, te acordarás que habíamos visto a Lenin con ideas de industrialización, a Stalin también, y todo ese modelo se transporta, se trasplanta hasta China para ser puesto en práctica. Además, recuerda que buscan zonas favorables, ¿no?, de desarrollo urbano, y por supuesto también de zonas de sistema comercial. Luego del año 52 al año 57, donde se llevan a cabo los planes quinquenales, se da el segundo plan quinquenal o gran salto adelante, del año 58 al año 64, en donde la base del desarrollo económico es la reforma agraria radical, la tierra para el que la trabaja, para reducir los niveles de muerte infantil y desnutrición, y la reforma del régimen laboral rural, ¿no?, para que todos tengan oportunidades. Luego está la revolución cultural, que es uno de los pasos más importantes de la revolución, porque del 66 al 76 hay una representación capitalista que se busca consolidar, y el consumo con una agresiva campaña de represión e ideologización comienza a desarrollarse, ¿no? La revolución cultural entiende que la ideología y el pensamiento norteamericano del consumo, así como también de las formas de venta, ¿no?, va a ser necesario una vuelta a esto, ¿no? La revolución china entonces tiene estas dos fases: la fase nacionalista, que es pro-capitalista, y la fase comunista, que es pro-Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Ahora bien, en la fase comunista, Mao Zedong o Mao Zedong es el personaje más importante, que se va a enfrentar a Chiang Kai-shek ganándole, y obviamente el apoyo de la Unión Soviética es decisivo. Ahora bien, la fase cultural china no solamente tiene que ver con las críticas al gobierno del terror, sino que también tiene que ver con una vuelta a la visión del apuntalamiento de ciudadano a partir de las costumbres, historia y todo lo milenario que tiene China para digamos, legitimizar su poder, ¿no? Bien, vamos con la Revolución Cubana, y debes recordar que la Revolución Cubana, como lo habíamos visto hace un momento, está dentro de nuestro periodo conocido como Guerra Fría. La Guerra Fría involucra, como lo habíamos dicho, del 45 al 89, y la Revolución Cubana forma parte de ella. Entonces, primero hay que ver cuáles son las causas para la aparición de la Revolución Cubana. Tú sabes que Cuba fue uno de los países que se independizó más tardíamente de su colonialismo español,
y que para 1912 Estados Unidos apoya la independencia de Cuba. Ahora, esa independencia, esa ayuda en la independencia, está revestida de un interés norteamericano por la materia prima de Cuba, que básicamente es el azúcar a un bajo costo. Esto hizo que Estados Unidos propusiera un gobierno controlado, ¿no? Este gobierno controlado implicaba la imposición de un presidente como Fulgencio Batista, ¿no? Fulgencio Batista gobernando Cuba, tiene una dictadura de corrupción que simboliza, digamos, la continuación del sojuzgamiento, ¿no? En relación a que pasan de una dependencia a otra, ¿no? En el caso de Estados Unidos. Fulgencio Batista tiene o forma parte de un proyecto o un programa de dominación imperialista de Estados Unidos que mantiene a la población con déficit, sobre todo de producción y dinero, en relación a que Estados Unidos paga muy poco, las empresas norteamericanas pagan muy poco, hay un monopolio comercial importante en Cuba que cada vez oprime más a la población rural, sobre todo a la población rural cubana. Eso hace que los hermanos Fidel y Raúl Castro tienten la posibilidad de una segunda independencia, o sea, una segunda libertad ahora de los norteamericanos. Por otro lado, una masiva oposición de diversos sectores de la población que no están de acuerdo con el trato económico y político que reciben de Fulgencio Batista y su gobierno, un gobierno procapitalista, porque tú recuerdas que después de la Segunda Guerra Mundial lo que están buscando los países es alinearse, ¿no? Esa alineación, entonces, en el caso de Cuba, iba de manera obligatoria hacia los Estados Unidos. Ahora, cuando vemos la Revolución Cubana, yo te he hecho una línea de tiempo para poder darnos cuenta de cuáles son los pasos, entre comillas, de la Revolución Cubana, y lo primero que vamos a ver es el asalto al cuartel Moncada. Cuando hablamos del asalto del cuartel Moncada, es el primer paso, que fue un fracaso realmente. Los hermanos Castro intentaron tomar el poder de este cuartel, que era el símbolo, a su vez, del poder del colonialismo norteamericano. Finalmente fueron apresados, ¿no? Y terminaron en México, en donde van a desarrollar sus ideas independentistas, ¿no? Revolucionarias. Y cuando regresan a Cuba, no van directamente a La Habana porque se buscan reorganizar, rearmar el ejército, muy parecido a la figura que propone el comunismo chino, que es la idea de la migración del campo a la ciudad. La idea es que en la ciudad se reorganicen y a partir de ahí salgan a cumplir los objetivos que están buscando en la ciudad. Ahora, Sierra Maestra va a ser el punto elegido en el año 56, desde donde se organizan las tropas revolucionarias, que es más, están apoyadas también por Ernesto El Che Guevara. Y en el año 58 se da el gran golpe de la toma de Santa Clara y la fuga de Fulgencio Batista. Con esto, por supuesto, estamos hablando también del desequilibrio político y social de Estados Unidos como bloque en Cuba. Ahora, cuando Fulgencio Batista sale de La Habana, es entonces cuando los grupos de revolucionarios liderados por los hermanos Castro ocupan La Habana y Santiago de Cuba, haciendo entonces, o concretando, mejor dicho, sus ideales, ¿no? Ahora, ¿con qué termina todo esto? Cuando se ocupa La Habana, hay un siguiente episodio que es la toma de La Habana el 1 de enero del año 59. Una cosa es que se ocupe, o sea, que el ejército entre, y otra cosa es que se tome La Habana. Quiere decir que los revolucionarios ahora están en el control político del lugar. Entonces, una Cuba libre del 1 de enero del año 59 forma parte de la Guerra Fría, pero por supuesto también hay repercusiones. Estas repercusiones de la guerra, de la Revolución Cubana, están dadas a partir de dos fases. La revolución tiene dos fases. La primera fase nacionalista, donde lo primero que hacen los hermanos Castro es eliminar todo rasgo de
capital norteamericano, y para eso expropian múltiples empresas norteamericanas, que son aquellas que mantenían el monopolio de los servicios y de los productos en Cuba. Se da el desembarco de Bahía de Cochinos, que es uno de los hechos claves por los cuales va a comenzar el enfrentamiento entre la ex burguesía, entre la ex clase alta de Cuba y los revolucionarios, y la exclusión de Cuba de la OEA. Recuerda que la OEA se crea posterior a la Segunda Guerra Mundial, y Cuba, como país no alineado al capitalismo, entonces está fuera. Luego del bloqueo pro-norteamericano, recuerda que el bloqueo comercial pro-norteamericano hacia Cuba es uno de los últimos manotazos de ahogado que dan los norteamericanos, ¿no? La idea era aislarlos para que ellos sientan que sin productos no iban a poder vivir, pero recuerda que tienen el apoyo, el gran apoyo de la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas, que para eso está buscando el apoyo y la adhesión de algunas sociedades, en este caso desde puntos estratégicos como Cuba en América. Y luego tiene la fase comunista, que es la fase donde ya interviene la Unión Soviética, hay una alianza política militar con la URSS, como te lo comentaba, y aparece la crisis de los misiles, que es el punto más álgido de la Guerra Fría. Este punto que casi llega a convertirse en una tercera guerra mundial, pero que por la intervención de los presidentes no va a llegar a mayores. Bien, en cuanto a las consecuencias, has de recordar la implementación de un gobierno con total control de la población. Actualmente Cuba es una sociedad en donde el Estado lo controla todo. El Estado controla los alimentos, la educación, la salud. Si bien es cierto, están todos los servicios cubiertos, porque lo están, no son de tan buena calidad. Y seguramente aquí discreparás conmigo y pensarás que en Cuba la medicina es de última generación y que la educación es de primera calidad, pero tú tienes que darte cuenta que en un sistema capitalista como el nuestro, bueno, como el que vive todo el mundo en la actualidad a través de la globalización, las formas en donde el Estado reparte o el Estado redistribuye la riqueza, digamos que tiene sus limitaciones, ¿no? En el sentido de que, digamos que no a todos les va a tocar, les va a alcanzar lo que se reparte. Actualmente en Cuba, la medicina, si bien alcanza para todos, no es de buena calidad, esa es la otra condición, no es de buena calidad. La educación lo mismo. El Estado, aunque se ha manifestado comunista, tiene algunos atisbos capitalistas que le permiten vivir, como por ejemplo su circuito turístico de hoteles en Varadero, ¿no? Que básicamente no es capital cubano ni capital del Estado, son empresas extranjeras que están en ese lugar más bien para que pueda subsistir, para que se pueda mantener el gobierno de Cuba. Por otro lado, también has de recordar el apoyo a las guerrillas y movimientos socialistas en Asia, África y América, ¿no? Bien interesante la idea de que tienen justamente los comunistas, no solamente los cubanos, sino los comunistas en general, de la expansión ideológica, ¿no? Del pensamiento. Y el establecimiento de un partido único y la supresión de elecciones presidenciales, que bueno, tuvo por mucho tiempo en el poder a Fidel Castro, ¿no? Y bueno, es la única forma de legitimar el poder, ¿no? La única forma de mantener el poder, en otras palabras. Bien, después de la Revolución Cubana, vamos con la Guerra Fría en su fase de la coexistencia pacífica. ¿Por qué se le llama coexistencia pacífica? Porque es un periodo en donde se van a evitar los enfrentamientos directos, bueno, en este caso indirectos, ¿no? Pero se van a evitar los enfrentamientos y se van a mantener más bien un periodo de calma, que al principio se pensaba no podía ser factible porque naturalmente iban a haber conflictos, pero se mantiene gracias al presidente, a Nikita Khrushchev, ¿no? Por la Unión Soviética, y por supuesto al presidente Nixon, ¿no? La Guerra Fría entre el año 56 y el año 77, vamos a ponerlo acá, 1956
buscaba la distensión, ¿no?, de los bloques. Que lo logra, sí, parcialmente lo logra. Pero también recuerda que en el año 61, o sea, en medio de este periodo, en el año 61, ¿no?, tienen la famosa crisis berlinesa, en donde se divide en dos Alemania, por supuesto, en la RDA y la RFA, a través de un muro, el famoso muro de la vergüenza o el muro de Berlín. Pero tú recuerdas que el muro de Berlín es el símbolo más importante de la Guerra Fría, en donde se invirtió el dinero que se tenía y el que no se tenía de parte de la Unión Soviética, ¿no?, con la única idea de evitar o frenar el avance de la influencia norteamericana hacia Oriente, ¿no? Por eso es que se crea el muro de Berlín, que cae posteriormente en el año 89, cuando comienza la desintegración de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, la crisis berlinesa es la división de Alemania en dos vertientes, la RDA y la RFA, en plena Guerra Fría, por ver quién tiene mayor poder, ¿no? Bien, vamos con la crisis de los misiles entonces. Bien, cuando hablamos de la crisis de los misiles, que incluye a la adhesión de Cuba al bloque socialista, tú debes recordar que el bloque socialista lo que está buscando, o la Unión Soviética, está buscando aliados. Estos aliados tienen que servirle o tienen que ser, digamos, utilitarios en cualquier medida, ¿no? En el caso de Cuba, Cuba tiene un lugar estratégico de posición con Estados Unidos, ¿no? Porque recuerda que prácticamente hacia el frente de él se encuentran las costas norteamericanas. Entonces la Unión Soviética había planeado mandar misiles, o sea, llevar misiles hacia Cuba y de Cuba direccionarlos a los Estados Unidos para digamos que debilitar la base militar norteamericana, ¿no? Obviamente que en el contexto de la Guerra Fría ese es el periodo más de mayor tensión, ¿no? Es un periodo de mayor tensión, vamos a ponerlo acá, mayor tensión y enfrentamiento de las potencias. Este enfrentamiento es casi la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Casi Tercera Guerra Mundial. Finalmente, Estados Unidos amenaza directamente a Cuba de que cualquier barco que se acercara a Cuba, porque ellos ya sabían que los barcos de la Unión Soviética iban a anclarse en Cuba, cualquier barco que se acercara a la isla entonces sería derrumbado por el ejército norteamericano, a lo que Nikita Khrushchev obviamente retrocede, ¿no? Decide enviar misivas diciendo que, bueno, efectivamente va a desmantelar las bases soviéticas de misiles nucleares hacia Cuba, y a cambio Estados Unidos cumpliría dos cosas. ¿Cuál es lo que Estados Unidos cumpliría? Lo primero es no realizar la invasión a Cuba, porque ellos habían dicho, bueno, que si salían ataques de la isla cubana, ellos iban a atacar y bueno, lo más probable es que la pulverizarían. Y lo otro es quitar también los mismos misiles que tenían ellos, pero en Turquía, direccionados a la Unión Soviética. Entonces, lo primero es que si todo va bien, no se realizaría el ataque a Cuba. Y lo segundo es que habría que desarmar, ¿no? Desarmar la base militar, ¿no? En Turquía, que era propiedad de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Bien, ahora, ese es el punto más álgido de la guerra, involucra a Cuba, pero no llega a ser, digamos, un punto decisivo para una tercera guerra mundial,
Después de la crisis de los misiles tienes la guerra de Vietnam. En cuanto a la guerra de Vietnam, debes recordar, primero teníamos el territorio de Indochina. Indochina se había dividido en Laos, Camboya y Vietnam. Y vamos a ponerlo acá. Se había dividido en Laos, Camboya y Vietnam. Pero esta guerra de Vietnam es, digamos, una demostración de que la Guerra Fría no solamente está en Europa, sino que también está en los otros continentes como Asia y África, ¿no? Se obliga a Estados Unidos a retirarse de la guerra de Vietnam y además es acordada la Conferencia de París, en donde el Vietnam del Norte gana su posición a través y una unidad política de corte religioso, que también es algo muy importante para el desarrollo de las sociedades. Una vez que hemos visto la guerra de Vietnam, nos vamos rapidamente, rapidito nomás, a la Guerra Fría. En el caso de este punto es el rebrote y el del mal, ¿no? En el año 77. Muy bien, vamos con la última parte de la Guerra Fría. La primera parte de la Guerra Fría la habíamos visto con la descolonización, con la Revolución China, con la Revolución Cubana. La parte media la habíamos visto con la coexistencia pacífica entre el bloque socialista y el bloque comunista. Disculpa, entre el bloque capitalista y el bloque comunista. Y ahora la última parte de la Guerra Fría, después de haber pasado por el álgido problema de la crisis de los misiles, es la unificación o reunificación de los territorios que habían sido separados durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es la reunificación alemana, que tiene como antecedentes la división de las Alemanias en RFA y RDA. En la RFA desde 1949, vamos a ponerlo por acá, de 1949, aquí es donde se divide Alemania, ¿no es cierto? Y se forman con 3 países básicos, ¿no? 3 territorios: Reino Unido, 3 fuerzas, Francia y Estados Unidos forman parte de la organización de la RFA. Pero hacia el otro lado, para contrarrestar este bloque que se ha armado en este lado de Alemania, aparece la RDA, como obviamente la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Ambos tienen 2 formas de gobierno, 2 sistemas económicos, 2 sistemas políticos diametralmente opuestos. En el caso de la RFA, obviamente son liberales y por supuesto tienen una economía de tipo liberal y capitalista. Y en el caso de la RDA son comunistas, ¿no? Y tienen una una sociedad de control, ¿no? Entonces, viendo los 2 espacios, son totalmente distintos y la población también entonces comenzaba a querer irse al lugar donde más oportunidades tenía, que era la RFA, y es por eso que la Unión Soviética decide construir el famoso muro de Berlín, ¿no es cierto? Cuando hablamos del muro de Berlín, hablamos de la división física entre las 2 Alemanias, no solamente por su sistema político, económico y social, sino que ahora también por un muro físico. Este muro físico trae problemas para la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque, si te das cuenta, el muro de Berlín no es solamente una pared. El muro de Berlín significa todo un proyecto en donde hay francotiradores, perros de cacería, hay diferentes elementos de seguridad que proponen la idea de un gasto en cuanto a la construcción y mantenimiento de esta muralla, ¿no?
muro. Entonces, lo que se va a ver es que el enfrentamiento entre la Unión Soviética y la RFA van a ser ahora ya más que simbólicos, más visibles, ¿no? En la RFA hay muchas oportunidades, hay propiedad privada, hay empresas, hay tiendas, la gente vive bien, se puede ir de vacaciones, todo eso hay en la RFA y la gente de la RDA también lo quiere. Es por eso que van a haber movimientos para salir de este problema. Ahora bien, en cuanto a las causas, ¿no? En las causas de la reunificación está el desarrollo industrial, porque recuerda que la RFA se desarrolla muy bien industrialmente, ya que tenía apoyo de los Estados Unidos y ellos ya han pasado por esto en algún momento. El estancamiento de la RDA, sí, la RDA no avanza, la RDA no mejora. ¿Por qué? Porque simplemente no hay entrada de capital, porque ellos no permiten la intervención del capitalismo, ¿no? Y por supuesto la reforma de Gorbachev, que son como un manotazo de ahogado que buscaban la reactivación económica de la Unión Soviética, pero con todo el problema que hay, la única solución que le queda a Gorbachev es crear el Glasnost y la Perestroika, que son dos reformas totalmente nutridas por el capitalismo norteamericano, que al final no da resultado, y por eso cae el muro de Berlín y cae la Unión Soviética. Bien, en cuanto al proceso, hay una exigencia de reformas inspiradas en la Unión Soviética y también la caída al final del gobierno socialista del año 89, en donde se da fin simbólicamente a la Guerra Fría. En consecuencia, se firma el Tratado de Moscú, o también llamado Tratado 2+4. ¿Por qué le llamamos Tratado 2+4? Porque son dos espacios, la RFA y la RDA, y son 4 países, ¿no? Tienes Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces ahí está el Tratado 2+4, que permite la reunificación alemana en un solo territorio, como tú lo conoces ahora. Bueno, vamos con la desintegración de la Unión Soviética del 87 al 91. Como te lo comentaba, en el año 91 ya termina la influencia de la Unión Soviética en el mundo y es solamente cuestión de un par de años que termine por completo en relación a que van a utilizar algunos mecanismos como la creación de la Comunidad de Estados Independientes, que va a fungir de Unión Soviética, que en realidad no va a durar mucho, pero como Unión Soviética termina en el año 91. En causas, el colapso económico. ¿Por qué hablamos del colapso económico? Porque, como lo hemos visto hace un momento, la Unión Soviética había gastado demasiado dinero en mantener un muro que le permitiría simbólicamente el mantenimiento también a ellos mismos en la Guerra Fría y evitar el avance de los norteamericanos. Ahora bien, eso no sale nada de barato, ¿no? Tenemos que invertir una cantidad considerable de dinero, y tomando en cuenta que la Unión Soviética no tiene la posibilidad de un dinamismo económico de entrada y salida de dinero como los Estados Unidos, esto va a ser un gran golpe o un golpe mortal. Es por eso que entran en crisis económica, colapsa la Unión Soviética, y cuando colapsa, por supuesto, empieza la decadencia, pero no solamente la decadencia económica, sino también la decadencia política con la decadencia del Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no? A esto hay que sumarle movimientos de corte nacionalista en diferentes partes del mundo, que va a repeler el trabajo de la Unión Soviética y que poco se va a poder hacer, porque recuerda que la Unión Soviética está en una crisis económica de la cual difícilmente se podría recuperar. Además, en cuanto a las reformas de Gorbachev, recuerda que tienen un objetivo, y el objetivo es sacar a la Unión Soviética de la crisis económica, y para esto utiliza el Glasnost y la Perestroika. En el caso del Glasnost, recuerda que es una reforma que busca la transparencia, ¿no? Porque la Unión Soviética
había mantenido siempre el control de los medios de comunicación, el control del sistema político, y lo que busca el Glasnost es la libertad de la política e información, así mismo como la transparencia. Y por otro lado está la perestroika, que busca el reajuste económico a partir del acercamiento al modelo norteamericano, que es el modelo capitalista, en donde se aparecen, bueno, lo que diríamos mayor cantidad de propiedad privada, industria, trabajo, entre otras cosas que no presenta la Unión Soviética desde el lado oriental. Bien, en consecuencias, el fin de la Guerra Fría, termina la Guerra Fría, porque cuando cae la Unión Soviética, sé que para que haya Guerra Fría tienen que haber dos partes, y si ha caído el muro de Berlín y por supuesto ha caído la influencia de la Unión Soviética, entonces también el bloque soviético va a desaparecer, ya no hay dos, para que haya una guerra tienen que pelear mínimo dos, y aparece el dominio norteamericano en el mundo, ¿no? Una hegemonía política, económica y militar de Estados Unidos, que también genera una crisis ideológica del comunismo. Mira, si bien es cierto, la Unión Soviética ha desaparecido en el año 91, no es que las ideas comunistas hayan desaparecido del mundo, sino date cuenta nada más en Cuba, o date cuenta en Corea del Norte, no es que hayan desaparecido, simplemente es que se han reacomodado y han quedado al margen de la mayoría de gobiernos del mundo, ¿no es cierto? Hay una crisis en el comunismo que difícilmente va a poder ser reparada después de la caída del muro de Berlín y por supuesto la desintegración de la Unión Soviética. Bien, después de la Guerra Fría hay algo de lo cual tenemos que hablar, y es ¿cómo queda el mundo después de la Guerra Fría? Obviamente, el amo y señor de todo el mundo es Estados Unidos. Hasta el día de hoy, Estados Unidos se ha convertido en la cabeza económica del mundo. Es más, en el año 2008, Estados Unidos atravesó por una crisis económica que se convirtió en una crisis mundial, que si bien es cierto, a nosotros nos afectó, no en gran medida, fue en relación a que manteníamos una economía en el mercado externo cercano entre los países de América Latina bastante dinámica, pero Estados Unidos después de la Guerra Fría se convierte entonces en la influencia para todo el mundo. Cada vez que le pase algo a Estados Unidos también repercutiría en otros países del mundo. Y además, lo otro que hay que ver es que Estados Unidos ha creado estrategias que le han permitido mantenerse en el dominio desde la caída del comunismo hasta nuestros días. Pero para que Estados Unidos se mantenga económicamente vigente en este periodo desde la Guerra Fría hasta ahora, necesita mantener su nivel industrial para mantener su nivel económico, pero para mantener el nivel industrial hay que tener algo importante que es el que te va a dar el poder dentro del sistema industrial, que es la fuente de energía, y la fuente de energía es el petróleo. Es por eso que aparecen sendas guerras en el siglo XX y XXI por el petróleo. Entre ellas está la guerra del Golfo Pérsico, que es la primera guerra del Golfo, ¿no? Porque la segunda es la que presenta bueno, la primera es la que presenta a Saddam Hussein y la segunda es la que presenta a Osama Bin Laden, que ese tema no lo vamos a tocar por ahora porque no está dentro de tu separata, pero quiero que lo sepas, para que más o menos te vayas dando cuenta por qué le llamamos la primera guerra del Golfo. Bien, en la primera guerra del Golfo, la causa de la guerra es la invasión a Kuwait. ¿Por parte de quién, profe? Por parte de Irak, ¿no? Irak invade Kuwait. Otra cosa también importante es preguntarse por qué Irak quiere el territorio kuwaití. Es muy fácil. Recuerda que Kuwait tiene el 15% de las reservas mundiales de petróleo. Obviamente compartidas con Irak, ¿no? Pero ya es bastante. Si te das cuenta, si uno toma posesión sobre esos territorios, lo más probable es que tenga la suficiente energía como para
poder organizar una industria bastante rápida, ¿no? Y además, obviamente, el expansionismo de Estados Unidos en Medio Oriente, porque si bien es cierto, ha ganado la Guerra Fría, hay territorios que todavía no han sido explorados por ellos, como el del Medio Oriente, sobre el cual Estados Unidos quiere tener poder. En cuanto al desarrollo, el 2 de agosto del año 90, Irak invade Kuwait con la finalidad de unirla a la Liga Árabe, que es esta liga que lidera Saddam Hussein, que está dedicada a la posesión y venta del petróleo. Bueno, finalmente Kuwait es ocupada por Irak y es en el momento en el que Estados Unidos decide intervenir a través de la ONU. Recuerda que la ONU se crea después de la Segunda Guerra Mundial y busca velar por la paz mundial. En este caso, la intervención de Irak ha hecho que aparezca el poder de la ONU. 36 países más Estados Unidos fueron los opositores a la invasión de Irak a Kuwait, que finalmente termina con el retiro de Irak de Kuwait el 27 de febrero del mismo año 90. Y como consecuencias, vamos a ponerle acá consecuencias, como consecuencias Irak fue sometido a un embargo de eliminación de sus armas de destrucción masiva. Esto ya Estados Unidos lo ha hecho antes con Alemania, ¿no? Embargo de armas. Estados Unidos, líder militar en el mundo. Y por supuesto está el aumento de la presencia militar de Estados Unidos en el Golfo Pérsico y Medio Oriente, ¿no? Estados Unidos en Oriente. Profe, ¿por qué Estados Unidos quiere tomar posesión de esos territorios? Porque tú date cuenta que ahora que ya no está la Unión Soviética, lo que él tiene que hacer es recuperar espacio, ¿no? Para legitimar su poder durante todo el tiempo que esté en esa posición, ¿no? De ser el amo y señor de todo el mundo. Ahora, Estados Unidos tiene una presencia militar fuerte en Medio Oriente. Sí, es más, en el año 2013 fue recién después de la guerra que Estados Unidos desarticuló una base militar en Kuwait, tomando en cuenta que ha pasado mucho tiempo. Estados Unidos ha mantenido entonces el símbolo del poder en Medio Oriente durante todo este tiempo, ¿no? Además, el nuevo orden mundial trae a Estados Unidos, como te lo dije, como el grande del siglo XXI. Hay un crecimiento de la economía neoliberal y una concretización del cuidado del medio ambiente en el sistema ideológico. La gente está sensibilizada con la idea de que hay que cuidar el medio ambiente para poder vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Y la Guerra Fría y el surgimiento de la mundialización del conocimiento es el aspecto político-cultural. Hay que darse cuenta que no es un conocimiento para Europa, no es un conocimiento para América ni para Asia, es un conocimiento para todos, ¿no? Estamos hablando de la mundialización del conocimiento. ¿A través de qué? A través de las plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, porque Estados Unidos lo que está buscando creando esas plataformas virtuales es mantener contacto económico, sobre todo mantener contacto económico. Yo no creo que seamos tan ingenuos de pensar que Estados Unidos, sus programas económicos incluyen estas plataformas solo porque son de diversión o algo así. No, en realidad la idea es mantenernos enganchados económicamente con compras y ventas que alimenten el sistema capitalista. Finalmente vamos a ver al último punto, que es el gigante asiático, China como nueva potencia, con 4 aspectos básicos sobre los cuales no voy a ahondar mucho, pero quiero hacer referencia. El primero, en el caso de la economía, China tiene una economía que se ha incrementado de manera acelerada, ¿no? Producto de su apertura de mercado, porque ahora ya no es que tienen un sistema o un régimen comunista, sino que ahora son grandes exportadores. Y además, digamos que ha incrementado también un crecimiento económico que se ha convertido en una de las marcas, o sea, China se ha convertido en uno de los espacios con marcas más importantes del mundo, en donde digamos que China ha hecho mercado, ¿no? Ha hecho mercado después de la caída del muro de Berlín.
En política, las alianzas políticas con otros países asiáticos están a flor de piel. Entre esos países tienes a la India, a Vietnam, que normalmente son lugares donde se sacan mano de obra, aunque el mano de obra de China es muy barata, pero también de Vietnam y de la India se saca mano de obra. En cuanto a la sociedad, hay una tasa demográfica, bueno, la tasa demográfica china crece rápidamente, aunque el Estado lo ha intentado controlar varias veces. Es uno de los países más poblados del mundo, sí, es cierto, ¿no? China se ha convertido en un país en donde miles de millones de personas pueden vivir, pero no solamente puede ser un espacio para vivir, sino también un espacio para sobrevivir, porque ellos son los que dinamizan la economía en gran parte en esta época, en ese tiempo, ¿no? En cambio, en el caso de la cultura, ¿no? La globalización ha hecho que China actualmente tenga un lugar de confluencia de diferentes sea un lugar de confluencia, porque si te vas a China puedes encontrar a gente de África, de Asia, de América, todos juntos intentando estar en China. Se ha convertido esto entonces al territorio en un espacio cosmopolita, ¿no? Del cual antes se pensaba que solamente podía ser Estados Unidos, ahora digamos que China también ha entrado a ese proceso y va por el camino obviamente de la expansión. Bueno, ahora nos vamos con las preguntas. Pregunta número 1. Una de las causas del proceso de la descolonización desde los inicios de la Guerra Fría fue la debilidad mostrada por las mayores potencias colonialistas. En ese sentido, indique cuáles fueron las causas de dicha debilidad de las metrópolis. Bueno, se está refiriendo a los imperios coloniales. Recuerda que Francia e Inglaterra tuvieron varios problemas después de la Segunda Guerra Mundial de corte económico y de corte social también. Te dice, 1, el control comunista del Estado en aquellos países. Bueno, en realidad en esos países no hay un control comunista. Tú recuerda que son imperios, por lo tanto todos son capitalistas. Esta es falsa. Las deudas adquiridas en el proceso de las guerras mundiales. Oh, sí. Tú recuerda que el desgaste que ha ocasionado la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial han hecho que sus deudas externas crezcan muy rápido. Y si una colonia no te va a representar la suficiente ganancia industrial, entonces aunado a esto, la deuda se convierte en una de las causas por las cuales se debilitan los imperios, ¿no? Sobre todo es muy fuerte ese golpe que crea inclusive en algunos momentos, sobre todo en Francia, inflación, ¿no? No al nivel de Alemania, pero sí, ¿no? Entonces, por eso esta es verdadera. El nulo desarrollo industrial de Inglaterra y Francia, así como Estados Unidos. No, tú recuerda que Inglaterra sí tiene desarrollo industrial, Estados Unidos ni qué se diga. Recuerda que después de la segunda revolución industrial, Estados Unidos es el grande del acero, él y Alemania, por lo tanto, esta es totalmente falsa. Dice, los altos costos burocráticos de las colonias, lo que te venía comentando. Las colonias hay que darles educación, hay que darles salud, hay que invertir, pero si la colonia no me va a generar ganancias, entonces finalmente el mantenerla o el gasto burocrático simplemente me va a carcomer toda la economía, y más aún que estoy gastado de la guerra, peor, no lo voy a poder mantener, así que lo voy a tener que liberar. Por eso esta sí es verdadera. El aumento de los costos militares ante las luchas nacionalistas. Sí, bueno, otro problema también de las colonias es que mantener las guerras posteriores a la Segunda Guerra Mundial, aunque sean pequeñas con sus colonias, también va a permitir que estas colonias se liberen. Por ejemplo, en el caso de Argelia o de Indochina, sobre todo con las divisiones de los territorios, eso va a ser muy claro. Por otro lado, si bien es cierto, en la India hay una guerra sin violencia propuesta por Mahatma Gandhi, de todas maneras, recuerda que no solamente se queda en la libertad de la India, sino que luego se van a dividir los países y por supuesto también va a representar un gasto armamentista. Por eso es que tu clave es la letra C. 2, 4, 5. Pregunta número 2. Inicialmente Mao Zedong vio el modelo de industrialización soviético como el camino correcto a ser aplicado en China. Por ello, estableció una nueva política de Estado denominada, bueno, esto se conoce como el gran salto adelante, ¿no es cierto? El salto adelante
es una propuesta que viene desde el desarrollo comunista e industrializado de Lenin y Stalin, ¿no? Que tiene todo un desarrollo de la industria pesada, que también lo va a tener China, y es por ello que tu clave es la letra D, el gran salto adelante. Pregunta número 3. Tras la toma del gobierno cubano por Fidel Castro y las medidas que el nuevo régimen adoptó con respecto a las empresas norteamericanas, el gobierno de Estados Unidos estableció como medidas, primero, el apoyo a opositores cubanos que huyeron a la isla para que se realice un golpe de Estado, pero ante este fracaso militar optaron por promover la expulsión cubana de la Organización de Estados Americanos y luego el embargo o bloqueo comercial. Estas medidas tenían como objetivo de fondo. Bien, nos habla entonces de la expulsión de Cuba de la OEA, ¿no es cierto? En este caso vamos a ver que uno de los objetivos por los cuales sale Cuba de la OEA es evitar la consolidación del régimen castrista. Si Estados Unidos se ha puesto tan en contra de Fidel Castro, ha querido ponerle trabas, ha querido bloquearlo comercialmente, ha querido cerrarle las puertas, es simple y sencillamente porque está evitando que Fidel Castro crezca con su revolución en Cuba. Y no solo que pase eso, sino que triunfe de manera permanente la revolución y que esta revolución sea copiada por otros países de América Latina que también tienen influencia comunista o que en algún momento la han tenido. Entonces a Estados Unidos no le conviene que existan más cubitas, entre comillas, ¿no?, en toda América Latina. Así que muerto el perro se acabó la rabia. Cortamos a Fidel Castro, le cerramos las puertas económicas, digamos que lo acorralamos económicamente, acabamos con eso y con eso se acabó toda la influencia en América Latina. Por eso es que tu clave es la letra A. Pregunta número 4. La Guerra Fría, iniciada tras la culminación de la Segunda Guerra Mundial, tuvo una serie de hechos históricos considerados como icónicos. Por ejemplo, la crisis de los misiles de Cuba, que pudo desencadenar la Tercera Guerra Mundial. De esa misma manera, en el 89 se produjo el derrumbe del muro de Berlín, uno de los principales símbolos de la Guerra Fría. Este evento es considerado como, bien, la caída del muro de Berlín significa el agotamiento, el debilitamiento y el inicio del fin de la Unión Soviética. Ahora, si es el inicio del fin de la Unión Soviética y la pérdida del poder de la Unión Soviética, quiere decir que en cualquier momento la Unión Soviética va a caer. Y si la Unión Soviética cae, ¿qué se acabaría? Se acabaría la Guerra Fría. ¿Y por qué, profe? Recuerda que la Guerra Fría es una guerra indirecta. Y para que haya una guerra tienen que haber dos que están peleando. Y si la Unión Soviética va a caer, obviamente el único que queda es Estados Unidos. Por lo tanto, se acabaría la Guerra Fría. Es por ello que tu clave es la letra D, el evento que simbólicamente le puso fin a la Guerra Fría. Pregunta número 5. Para mantener elevado el precio internacional del petróleo, principal fuente de ingresos de la economía de Irak, este país decidió invadir los pozos petroleros de la región fronteriza del sur de Kuwait. Esto ocasionó en el año 91, bueno, estamos hablando entonces de la guerra del Golfo, ¿no? Tú sabes que Saddam Hussein y la Liga Árabe lo que estaba intentando era mantener equilibrada su economía y, ¿por qué no? Tú sabes que la base de la economía iraquí, como de varios países del Oriente Medio y del Oriente Próximo, es el petróleo. Entonces, para mantener la fuente de ingresos y además, por supuesto, para aumentarla, Saddam Hussein invade el territorio iraquí, porque tú recuerdas que entre el territorio iraquí y los kuwaitíes sumaban el 15% de las reservas mundiales de petróleo. Por lo tanto, serían la fuerza que domine la venta del petróleo en el mundo. Eso significa el inicio de la Primera Guerra del Golfo. No olvides que tenemos una Segunda Guerra del Golfo, que es básicamente con la intervención de Osama Bin Laden. Bien, eso ha sido todo por esta semana. Hemos llegado al final de Historia Universal, hemos terminado esta parte de nuestro curso. No olvides que aún nos queda
un episodio más de Historia del Perú y luego seguimos con el repaso. Nos vemos la próxima semana.